Arnoldo Cuellar, buenas tardes. Hola Julio, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Temoris, muy buenas tardes. Gracias. Hola, hola. Temoris Greco, adelante, buenas tardes, Temoris. Julio, Arnoldo, ¿qué tal? Y Arturo, ¿dónde se nos perdió? ¿Viene corriendo, volando? Que se anda trabando la compu de Arturo, pero ya está puesto, pero no ha logrado instalarse. Como que hoy ha habido muchos problemas de internet en la Ciudad de México, según hemos estado viendo hoy. Nada más, no, bueno, no más en la Ciudad de México, pero bueno, pues bienvenidos y esperamos ahorita que seguramente se instala ya de volada. Está instalando su cámara oscura, ese que es muy sofisticado. Sí, su cámara oscura. Es que trabaja un chorro el vato este del Arturo Rodríguez, de veras, ¿eh? ¿Y tu cámara blanca angelical, Santo Padre? Es una ventana aquí que me da la luz muy bien. Es mi ángulo más favorable. Temoris, perdón, Arnoldo. No, felicitar a Temoris por el documental que presentó ayer en Canal 22 sobre, pues el tema lamentable del asesinato de periodistas, ¿no? Que no tuve oportunidad de verlo, pero espero que se repita, porque sí fue muy temprano. Fíjate, Temoris, es la cortesía del centro del país. No ha visto, pero ya te está felicitando. Imagínate ya cuando lo vea. Doblemente. Pues ahora tiene que verlo. Sí, ahora sí. Quedas emplazado, Arnoldo. Tengo ganas de verlo. Sí. Arturo Rodríguez ya está aquí con nosotros. Arturo, buenas tardes. Buenas tardes, una disculpa por el retraso, pero me jugó una mala pasada en la actualización de mi equipo y en lo que se cargaba, pues me tardé un poco, aunque ya veo que han entrado en materia de felicitaciones y bueno, pues me uno a la felicitación de toda esa actividad que tiene Temoris Greco, que yo tampoco he visto, pero igualmente lo felicito y sé que como siempre pues ha de ser un gran trabajo. Claro que sí. Arturo, yo defiendo siempre tu postura, aunque no estés tú, yo aquí te defiendo frente al eje, ya sabes cuál, que luego están muy unidos ahí, el eje del mal. Bienvenido, Arturo, gracias. Temoris, dinos por favor qué piensas sobre la compra de Twitter por parte de Elon Musk. ¿Qué riesgos, qué beneficios, qué esperas de lo que ahí suceda? Creo que todavía no ha dicho suficiente, ¿no? Él ha esbozado algunas ideas. Dice que él es un absolutista de la libertad de expresión, es la forma en que él se autodescribe, y quién sabe qué significará eso, porque también dijo que, por ejemplo, que no se vale gritar fuego, fuego en un teatro lleno. Entonces, exactamente a qué se refieren no lo sabemos. Parece que hay gente en el Partido Republicano y entre la gente, entre los fans de Donald Trump, que creen que eso es bueno, que Elon Musk va a beneficiar las posturas de la derecha, o más bien diría extrema derecha estadounidense en esta red. Trump tendrá que pensárselo porque él ya invirtió muchísimo dinero en crear su propia red después de su expulsión de Twitter y de otras redes. Él creó Truth Social, en donde la gente lo que emite no son tweets, sino truths, o sea, verdades, ¿no? Según que son realmente las verdades que le gustan o en la visión de Donald Trump. Dijo una cosa que es bastante, que yo no creo que se llegue a hacer en realidad, pero que sería buenísimo, que es acabar con los bots, o sea, con los usuarios falsos y estos usuarios manejados desde sistemas de software que permite que una sola persona controle un montón de esos bots y que se usan para enrarecer, para intoxicar la conversación en Twitter, que él dice que va a acabar con eso. Acabaría con los negocios de muchos que cobran millonadas con sus granjas de bots para que, y muchas de esas millonadas de hecho provienen de nuestros impuestos, se usan en campañas electorales y de otro tipo, y en realidad pues son vividores que se dedican a sabotearnos a las personas, a los seres humanos que sí usamos estas redes sociales de una forma personal y no como una forma de falsificar las conversaciones. Igual Elon Musk es pues es un tipo controversial, es un tipo
absolutamente centrado en sí mismo, en su ego. Entonces, ¿quién sabe qué es lo que pasará al final? Y quién sabe si no provocará un desastre financiero, si al final causa que los usuarios se vayan del Twitter, ¿no? Entonces, es lo que tenemos que ver. Gracias, Temoris. Arnoldo Cuellar, ¿qué esperas de este cambio en Twitter con la propiedad ya definitoria del multimillonario máximo del mundo, Elon Musk? Pues mira, bueno, primero ubiquemos que Twitter ha fracasado en el tema de ser negocio. Es un gran éxito en su influencia, en el espacio que ocupa, en el debate público, en la inclusión en esta posibilidad de interactuar entre personas influyentes, importantes o con poder político y ciudadanos comunes y corrientes, pero que no ha logrado ese paso a la monetización, que en parte puede explicar este tema de su venta. Y Musk es exitoso en cuanto al tema de acumular dinero de diversas maneras, ¿no? Entonces, ahí hay una cuestión que sí está digna de analizarse, porque puede que lo vuelva negocio, pero lo fracture y lo quiebre como el espacio de debate público, que es todo lo que depende de un solo individuo, empieza a fallar por donde quiera que se le vea. Llámese una dictadura, llámese la 4T, o llámese Twitter, ¿no? No soy tan optimista de que este cambio pueda ser para bien, independientemente de que Twitter tenga muchísimos problemas con el tema de cómo controla sus contenidos, sus mecanismos de control de la conversación son muy deficientes. Estas intervenciones abruptas que ha tenido para censurar a políticos han sido como un poco desesperadas, porque en realidad no tiene normas de, ¿cómo le llaman?, de regulación que funcionen bien. Hay personas que se dedican a hostigar profesionalmente a otros, ni siquiera a personajes con poder, sino a ciudadanos, y eso no está regulado. Cuando tú te quejas en Twitter de algo abusivo, esa burocracia es increíble, no responde, no hay manera, te dicen a menudo que no pueden intervenir, se escudan en el tema de la libertad de expresión, pero no obstante eso funciona, ha venido funcionando y ya ha generado un espacio muy importante de interacción. ¿Cómo puede modificarse eso? Lo desconozco, pero yo también observo, he leído perfiles de Elon Musk y creo que es un individuo idiosincrático que de repente se levanta con un pensamiento, que no está bien definida su ideología, nadie acaba de entenderla. Evidentemente, su ideología es la acumulación de capital, ¿no? Yo creo que cuando eres el hombre más rico del mundo, lo has logrado en pocos años, estás pensando en una sola cosa, ¿no? Me acuerdo de aquella famosa frase de la película Casablanca, cuando el asesor del personaje central, el que hace, ya estoy como en el post-COVID de Carolina, pero de Orson Welles, dice, le dice al entrevistador, mire, hacer dinero es lo más fácil del mundo si usted solo se dedica a eso, ¿no? Pues, entonces, no, pero también, ya para terminar, recordemos que esto es la cosa más volátil del mundo, que en Internet mañana, frente a la quiebra de un espacio, de una herramienta, puede surgir otra, que a la vuelta de muy poco tiempo puede dejar a la otra y los 44 mil millones de pesos que va a pagar por él, en nada, ¿no? Dólares, claro. Sí, en nada. Perfecto. ¿No? Bien, Arnoldo, gracias. El tema de Twitter y su nuevo dueño, Arturo Rodríguez, por favor, tu opinión. Pues mira, yo creo que a veces causa cierto ruido que un inversionista, pues sobre todo de la dimensión de capital que tiene Elon Musk, tenga algún cierto rechazo, como se ha expuesto ampliamente en diferentes ámbitos. Yo creo y parto de una idea que es que a final de cuentas todas las redes sociales o la mayoría de las redes sociales con mayor influencia tienen un interés capitalista, ¿no? No estamos frente a ejercicios de democracia y de participación ciudadana
sino pues a redes que pertenecen a corporaciones y que si bien pues llevan ya bastante tiempo siendo parte de nuestra realidad y de nuestras vidas, creo que es un tiempo breve en perspectiva histórica para lograr tener una normatividad o una serie de leyes legales que nos permitan acotar las libertades que deben ser acotadas y garantizar las libertades que deben ser garantizadas. A final de cuentas, las redes sociales pues han tenido este empuje y esta forma en la que se han metido en nuestras vidas en estas décadas o en estos 15 años aproximadamente. Y creo que no varía gran cosa lo que hace alguien como Mark Zuckerberg que lo que hace alguien como, o puede hacer alguien como Elon Musk, que es, bueno, pues el uso de datos personales, la manipulación de los algoritmos, el aprovechamiento de las neurociencias para influir en las voluntades del mercado e inclusive del mercado político, es decir, esas cosas que están y que no entendemos mucho. Yo creo que tenemos debates muy acalorados en manos de expertos que no necesariamente nos clarifican la dimensión de las problemáticas que se están planteando. Y bueno, pues a final de cuentas, yo no siento que de una corporación a otra o de un magnate a otro haya mayor diferencia con lo que hemos conocido. Y también creo que en la medida en la que pues está de un esquema capitalista, la demanda de un servicio puede ser pues boicoteada o anulada o caer como han caído algunas redes sociales en función de restricciones o de políticas que no son pues, aceptables para una gran cantidad de usuarios. Entonces, pues esa sería mi perspectiva, o sea, creo que por el momento pues yo no tendría ninguna alarma con Twitter, más allá de las alarmas encendidas que tengo con cualquier otra red social, pero pues creo que no habrá de variar mucho de un capitalista a otro la tenencia de esa red social, que por otra parte parecía ir en decadencia. Sí. El caso de México, por ejemplo, Twitter es prácticamente una red social de círculo rojo, donde participan pues muchas personas quizás interesadas en asuntos de la cosa pública, hasta posicionar algunas tendencias, pero que no constituyen necesariamente la principal fuente de tráfico en lo digital desde hace años. Entonces creo que pues este hombre quizás quiera hacer hay distintas interpretaciones sobre su interés en esta red social, pero bueno, habrá que esperar primero a que se concrete la operación y segundo, son medidas que va a implementar. Gracias, Arturo. Temoris, leí en tu cuenta de Twitter alguna serie de comentarios referentes al tema de lo que dijo Donald Trump en un discurso en Ohio, en el cual dijo que no había visto nunca que se doblegara a alguien tan rápido como, aunque no lo dijo por su nombre, como en ese caso el canciller Marcelo Ebrard. Tú escribiste, ciertos medios vuelven a sobredimensionar unos comentarios abusivos de Trump que no merecen tanta relevancia porque no dijo nada nuevo. Ayuden a su campaña para revivir su influencia. Yo he escrito que a mí me pareció muy grave todo lo que sucedió, lo que dijo Donald Trump, porque más allá de la magnificación y la escenografía clásica de Donald Trump, nos revelaba el hecho de que México había aceptado la imposición de las lamentables medidas en materia migratoria, con la imposición de la Guardia Nacional en el sur y en el norte, convertidas en la migra 4T. Y ayer entrevisté a Marta Bárcena, que fue embajadora de México en Estados Unidos en ese lapso, y me decía que en realidad su postura era
la de que debió haberse resistido, que debió haber habido una postura más aguerrida y que era posible aceptar la amenaza de imposición de aranceles por parte de Donald Trump y que ya tenían lista una relación de los aranceles compensatorios o restitutorios contra productos del propio Estados Unidos. En fin, ¿cómo ves todo este tema, Temoris? Yo Julio, no veo que haya revelado nada Donald Trump. O sea, lo vimos pasar, ocurrió frente a nuestros ojos y fue bastante claro. Donald Trump no, o sea, es una mentira eso de que, o sea, todo el cuento ese de que se reunió con Ebrard y Ebrard llegó y le dijo una cosa y Trump lo amenazó y Ebrard de pronto dijo lo contrario. Son las fantasías de Donald Trump. A mí me sorprende que tanta gente de pronto quiera darle crédito a Donald Trump como si él contara las cosas como son. Sabemos que Donald Trump ha hecho su reputación y es una de sus técnicas para ganar influencia, de la mentira, de la exageración, de la manipulación y del alarde. Es un mentiroso consuetudinario y le encanta fantasear, le encanta inventar cuentos. Y lo hizo otra vez. Así no se producen ese tipo de reuniones. Y sobre todo, lo más importante, no fue en privado donde Donald Trump amenazó con imponernos aranceles. Fue en público, fue en un discurso presidencial. Y dijo, les vamos a meter aranceles y México dio un giro de 180 grados en su política migratoria. Fue de 180 grados, fue del brazos abiertos a los hermanos centroamericanos, de buscarles acomodo, de darles tarjetas para que pudieran obtener empleo en México, a efectivamente darle como primera misión a la naciente Guardia Nacional el echar a los centroamericanos de México o a contenerlos. Eso fue evidente, no fue una reunión en corto. Ahora, no pude verla, no tuve tiempo de ver la entrevista que le hiciste a la embajadora Bárcena, pero sí leí tu columna de hoy con unos extractos de lo que ella dijo. Y la verdad, yo no la entiendo. O sea, yo no entiendo a la embajadora, con todo el respeto que me merece, no la entiendo. Ella dice que es más aguerrida, que él hubiera dicho, vámonos a la imposición de aranceles y elevarle los costos a Trump. Yo no sé de qué habla la embajadora Bárcena cuando dice elevarle los costos de qué. El tratar de colocar como objetivo a los estados, a productos que vienen de los estados donde Trump tiene más simpatías, los estados fuertes, solamente hubiera justificado el discurso de Donald Trump, hubiera dicho, ya ven, la gente de México es mala, ya ven, nos están atacando, porque no importa quién inicia los trancazos. Mira tú cómo maneja Vladimir Putin en Rusia. Para los rusos, la guerra, la invasión a Ucrania es una guerra de ofensiva. Es más, ni guerra son operaciones especiales. Y la capacidad de Donald Trump para manipular la información y para manipular a sus seguidores no tiene límites, ya lo hemos comprobado. Entonces, no hubiera habido, es una fantasía esa de que hubiera habido un costo, de elevar el costo para Trump. No hubiera tenido, Trump hubiera utilizado eso para justificar sus argumentos. La economía de México, y esa es una, o sea, a quienes queremos a este país, quienes queremos a nuestra patria, nos cuesta trabajo aceptarlo, pero tenemos que reconocerlo. La economía de México no es una economía independiente, no es una economía autónoma, es una economía que es un apéndice del esquema norteamericano que tiene centro en Estados Unidos. México, sí. Las exportaciones o el comercio con México para Estados Unidos es el 14% de su economía. Para México es el 81%, es 6 veces más. Un trancazo que le demos a Estados Unidos son 6 trancazos para México. O sea, por cada dólar si suspendiéramos el comercio entre México y Estados Unidos, significaría 6 veces más, $6 para México y $1 para Estados Unidos. Es meterse con Sansón a las patadas, pero cada patada de Sansón
no es, o sea, nosotros le damos una y él nos da 6, y además de que Donald Trump amenazó también con irse sobre las remesas, y las remesas este año ascendieron a las 51 mil millones de dólares. O sea, es el principal ingreso del país. O sea, Trump después de la guerra comercial ya había dicho que se iba a ir sobre las remesas. Claro. Eso hubiera tenido un costo. O sea, la disparidad es enorme. Es mucho más de lo que México puede enfrentar. Gracias, Temoris. Arnoldo Cuellar, ¿qué opinas sobre este episodio? Digo, a reserva pues de lo que vayan ustedes planteando, pero pareciera entonces que estamos totalmente condenados a aceptar este tipo de imposiciones cuando se le ocurren a alguien como Trump. Arnoldo. Bueno, pues la relación bilateral siempre ha sido así de compleja y para México es un rompecabezas, ¿no? Hay especialistas que se dedican a ver cómo podemos y cómo se avanza en cada momento y qué se da a cambio. Por cierto, nada más agradecerle a Mónica Aguilar en el chat que me hizo la oportunísima observación de que la película a la que me refería era El Ciudadano Kane y no Casablanca, perdón. Y eso que no me ha dado COVID, pero bueno. Mira, Julio, yo también coincido con Temoris que es muy fácil opinar, como lo está haciendo la embajadora Bárcenas, sobre lo que pudo haber sido, y que a lo mejor provocó también su salida de la embajada de Estados Unidos, su jubilación adelantada, ¿no? Pero yo creo que la responsabilidad de un presidente de la República que tiene que valorar muchísimas otras variables, desde el crecimiento del país, desde los impactos económicos, etcétera, en esta economía atada, más atada hoy que en el pasado por los tratados de libre comercio, pues no dejan mucho margen de maniobra. ¿Qué tendría que pasar en el tema migratorio? Tendría que haber una política conjunta, como en Europa, que incluso allá tienen problemas, ya vimos el Brexit, ¿no? Pero si hay una presión migratoria producto de una situación económica global, del cambio climático, del hambre que ocurre en las regiones del centro y del sur en el globo, ¿no? Por la explotación, por el colonialismo residual, por los malos gobiernos, por las guerras, etcétera. Los países que están recibiendo los flujos migratorios, ya sea en tránsito o ya sea como destino final, tendrían que establecer un replanteamiento. Tendría que ser algo discutido en las Naciones Unidas, que ya sabemos que luego no sirven de mucho esos exhortos, porque no hay en realidad un balance analítico de lo que le convendría al mundo globalmente. Y creo que lo que está haciendo Rusia en Ucrania es exhibir el fracaso de todo ese intento de negociar cada uno de los problemas del mundo, parte por parte, pero con la intervención de todos, el Tratado de París, el tema climático, etcétera, que está constantemente incumplido por todo el mundo, por los Estados Unidos para empezar como actitud política, pero por la India o por China, porque sencillamente no podrían mantener su crecimiento si se limitaran a lo que les quieren establecer en términos climáticos que beneficiaría a todo el planeta, ¿no? Tenemos los océanos llenos de plástico. Bueno, es un problema global que no estamos sabiendo resolver de ninguna manera. Entonces, que el presidente de México en una mesa haya aceptado en una situación de o escoges esto o te va a ir muy mal, poner a su Guardia Nacional como guardia pretoriana de las fronteras de los Estados Unidos, no es parte de un problema mexicano específico. Es algo que incluso en las cámaras tendría que estar siendo discutido para ver qué vamos a hacer frente a eso, porque además los flujos migratorios van a aumentar. Falta que lleguen algunos huracanes en esta temporada de lluvias, que se devasten otras regiones de Centroamérica, que aumenten las dictaduras, que la represión en Nicaragua persista para mantener esos flujos migratorios altos, ¿no? Y entonces este debate me parece absolutamente insustancial. Pero sí quisiera decir algo. Digo, yo lamento muchísimo. Denise Dresser Denise Dresser es una analista a la que yo respeto mucho. Independiente de sus posturas y todo, creo que es una mujer inteligente y que argumenta. Tener que recurrir a la argumentación de Trump para descalificar al presidente mexicano me parece que es reducir tu propia capacidad de articulación discursiva, ¿no? Porque yo creo que en México hay suficientes casos y que ella misma ha señalado cuestiones muy puntuales donde el gobierno de López Obrador, la Cuarta Transformación y antes el PRI, etcétera, han estado, no digamos fallando, sino siendo incongruentes o desatendiendo cuestiones políticas urgentes como para agarrarse de esta situación y hacer chistes
que le quedan bien a Paco Ignacio Taibo, pero que no le quedaron muy bien a Denis, ¿no? Gracias, Arnoldo. Arturo, bueno, está el tema de Donald Trump y Ebrard y lo que dijo, pero ahorita ya Arnoldo Cuellar pone un tema muy polémico y muy importante, las palabras de Denise Dresser, lo que escribió, y la respuesta del presidente de la República hoy mismo en la mañanera. ¿Qué opinas, Arturo? Bueno, yo en principio me gusta la idea, no muy viable en estos tiempos, de analizar las cosas en la situación concreta, más allá de las preferencias políticas que tiene la gente. Es que todo se vuelve pro y anti presidente, o pro y anti 4T, o pro y anti gobierno, y me parece que hay la mayoría de los temas que tienen que ver con política pública, pues no pueden pasarse así nada más, sino que tienen que observarse a profundidad. Mira, yo creo que en su oportunidad, en aquel junio de 2019, había una alerta o una serie de alertas de diplomáticos de carrera, de internacionalistas, que le decían al canciller Marcelo Ebrard que era inadecuado reaccionar a una política exterior tuitera, porque básicamente estos amagos arancelarios se dieron a través de la red social, y entonces México reacciona enviando una delegación. Es decir, no era una amenaza que estuviera dentro de los cauces diplomáticos, y por lo tanto implicaciones de derecho muy limitadas. Creo que esas alertas se relacionaban también, y lo recuerdo muy particularmente, en las posiciones que externó en aquel momento Porfirio Muñoz Ledo. Esas alertas se relacionaban con la posibilidad de hacer algunas cosas, como ya lo decía ayer la embajadora Bárcena, que pudieran, me parece, si es como yo lo interpreto, dilatar esa decisión sobre presionar a México con los aranceles a cambio de modificar su política migratoria, de tal manera llegara el proceso, las elecciones pues en Estados Unidos, y bueno, pues tener una nueva panorámica a partir de la siguiente administración. Claro, esto se ve desde afuera, es decir, uno observa, escucha las diferentes posiciones, las diferentes opiniones. Parecía que en efecto fue una medida precipitada y desesperada ir a buscar un acuerdo cuando no había una amenaza formal que pudiéramos estar en ese momento revisando, pero creo que quizás tendríamos que explicárnoslo en dos sentidos, y ahí sí cada quien elige. Por una parte, una inexperiencia de el canciller Marcelo Ebrard en temas de política exterior y de cómo tendría que conducirse en ese momento, y dos, una presión tan fuerte sobre el Estado mexicano que obligó primero a revertir una política histórica que México ha mantenido de brazos abiertos a los países del mundo, y que implicó algo que yo creo que para el presidente López Obrador y su proyecto de gobierno pues fue algo indeseable, como lo es el hecho de haber tenido que distraer a la entonces recientemente creada Guardia Nacional en la vigilancia de la frontera sur para cumplir con el acuerdo que había alcanzado Ebrard en Washington, en lugar de que esta Guardia Nacional pues se abocara a lo que en aquellos días, y me remito a este informe de los 100 días que había dado el presidente en aquel tiempo, pues existía el compromiso, inclusive la definición discursiva del presidente, de que del éxito de la Guardia Nacional dependía el éxito de la 4T. Entonces, distraer
esa política tan importante para él, para el país, para su gobierno, para su legado en el tema migratorio, creo que nos habla de la dimensión de las presiones que quizás no estaban en el ámbito público. A final de cuentas, lo que vimos el fin de semana con Donald Trump, pues es a Donald Trump, ¿no? Un bravucón que sí exagera la nota, que ciertamente, bueno, pues está evidenciando y poniendo en duda el desempeño del canciller Marcelo Ebrard, pero que, como ya decía Temoris, pues tampoco es algo nuevo, porque todo eso pasó de manera muy pública. Vimos además las comunicaciones que tenían allá en sus encerró en Washington, y finalmente pues una admisión que creo que hoy se nos olvida del propio canciller cuando se realiza aquel meeting, si no me falla la memoria, fue el 8 de junio de 2019 en Tijuana, que era un meeting para ir a fijar una posición a la frontera, pero que dado que se alcanzó el acuerdo, se convirtió en un meeting de autoafirmación de la 4T, donde Marcelo Ebrard pues prácticamente acepta, sí perdimos, pero no perdimos tanto. Creo que a final de cuentas pues la conclusión que entonces como hoy tenemos de ese episodio. Bien, gracias Arturo. Temoris Greco, sobre el tema de Denise Dresser, su comentario de que la metieron doblada, ¿qué opinas? Y la respuesta del propio presidente de la República hoy, ¿qué opinas, Temoris? Pues no sé, o sea, Denise Dresser suele tener opiniones muy polémicas, pero no con ese lenguaje, ¿no? Entonces, y a mí me parece que sí, ya Paco Ignacio Taibo lo había dejado, pues lo había empleado, pero que me hace pensar que las personas que son críticas, pues están teniendo muchos problemas para articular sus ideas y para tratar de presentarlas, de resumirlas de una forma que tenga algún tipo de impacto, y recurren a este lenguaje, y a mí me parece básicamente chafa. A Denise Dresser se le puede decir muchas cosas, pero yo no habría pensado que iba a recurrir a estos conceptos tan chafas, y es básicamente chafa. Es todo lo que puedo decir sobre eso. Gracias, Temoris. Arnoldo Cuellar, ahora sí que haya sido como haya sido, este viernes habrá una comunicación virtual entre el presidente de México y el presidente de Estados Unidos, Joe Biden. Este viernes se supone que hablarán sobre la Cumbre de las Américas, sobre migración, aunque el propio presidente hoy en la mañana dijo que no sabía bien a bien cuál era el propósito de esa llamada. ¿Cómo ves ese curso de ese acompañamiento del presidente de México, el presidente Biden, la Cumbre de las Américas? ¿Hay planes conjuntos, viables? ¿Cómo ves todo este tema, Arnoldo? Bueno, el internacionalismo no es precisamente mi fuerte, pero trataré, ya que nuestro gobernador va a Washington a arreglar el tema de las armas de fuego y explosivos, trataré de batear esa bola que me pones. Comento rápidamente que hace un momento cerré diciendo que lo que en Taibo no se veía tan mal en Denise. Sí, yo, bueno, corrijo, creo que tampoco debo justificar lo que hizo Taibo, nada más para no dejar eso, y recordar que en su momento fue fuertemente criticado por ese tipo de expresiones, por abonar el discurso de odio, etcétera. Entonces, sí creo que la 4T está logrando el efecto de contagiar también a sus críticos o de hacerlos incurrir en provocaciones. Bueno, el propio presidente, ante esta situación de desesperación, de que por más que intentan diversos discursos, no logran abollar, bueno, pues la popularidad, etcétera, la aceptación del presidente, quizás porque están fallando en lo sustancial, que es no pensar en López Obrador, sino pensar en lo que la ciudadanía quiere ver de aquí al futuro, ¿no? En el otro tema, me parece lo más normal del mundo que los presidentes de 2 países y de los 3 países incluso, que tienen un fuerte nexo comercial
y diplomático y geopolítico estén en comunicación permanente. Yo creo que no deberían extrañarnos esas llamadas. También sería deseable que hubiera una cuestión de conocimiento público de lo que ahí se trata. Los temas globales están muy candentes como para no hablar sobre ellos en regiones como estas que tienen, las inflaciones están muy, muy conectadas, la inflación norteamericana no cede, y bueno, la respuesta debe ser en conjunto. Por eso se integró la economía de América del Norte, para que ya no pasaran incluso las asimetrías que subsisten no fueran tan perjudiciales, sobre todo para los socios más débiles. No tengo idea, pero no tengo idea de qué puedan tratar en la parte que se pueda conocer y en la parte que no se pueda conocer. Yo creo que lo migratorio es una cuestión, pero también el presidente Biden está enfrentado a esta situación de una popularidad a la baja y de un reto constante de los políticos republicanos, más la reaparición de Trump, ¿no? Que me imagino que está impactando en algunas de sus políticas públicas. Hay cosas que no van a pasar definitivamente el filtro legislativo en muchos temas y otras están muy comprometidas, pero además está el otro tema que aquí hemos tocado algunas veces de la cuestión sindical. Los sindicatos norteamericanos cuyos agremiados se habían sumado a las huestes de Trump en su desesperación, de alguna manera recompusieron cosas y regresaron a apoyar a los demócratas, tampoco masivamente, tampoco. Por ejemplo, me llama mucho la atención que se hable del triunfo de Macron en Francia como algo casi milagroso, cuando la ventaja fue definitiva. Ya quisiera Biden haber tenido una ventaja como la que tuvo Macron, independientemente del crecimiento de la ultraderecha, que al final de cuentas en una elección de segunda ronda nunca es tan real, porque ahí se polariza definitivamente la situación, ¿no? Entonces, me imagino que serán temas de política interior norteamericana que tienen repercusiones internacionales, o que algunas de sus causas pueden estar en temas internacionales. Recordemos que está esta situación de la frontera, lo del gobernador tejano, y ¿cómo le podríamos llamar? Esta centrifugación política que ha ocurrido con estos gobernadores que fueron directamente a arreglar, o a tratar de arreglar, o por lo menos hacer como que arreglaban algunos temas con Abbott, el gobernador tejano, ¿no? Que es republicano y que quiere ser candidato presidencial además, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué le duele a Mr. Biden en este momento de todo eso? Son muchas cuestiones. Como para que yo me ponga a adivinar desde el cerro del cubilete, como dice mi buen Temoris. Arnoldo, muchas gracias. Arturo Rodríguez, pues el caso lamentable, doloroso de esta joven Devani, pues ha puesto sobre la mesa nuevamente la discusión acerca de la ineficacia de las políticas y los políticos de todos los niveles para enfrentar esta grave crisis nacional de agresiones a las mujeres. En particular, en Nuevo León, pues hubo de todo, de quienes denuncian la política tiktokera, las apariencias, el manejo mediático de la pareja cogobernante de Samuel y Mariana, y por otra quienes ensalzaron el hecho de que dieron la cara en una reunión masiva, que enfrentaron a críticos y a manifestantes. ¿Cómo ves el desenvolvimiento de lo que ha sucedido en Nuevo León con el caso de Devani, pero particularmente en cuanto a la efectividad o no de los políticos que hoy gobiernan estados como Nuevo León? Arturo. Me hice bien güey con lo de Denise Dresser, pero no fue adrede, sino que sentí que ya me estaba extendiendo mucho. A ver, adelante. Yo sí lo noté. Sí, no quisimos decírtelo porque dijimos, no, hay que ser generosos con el compañero. Adelante. No, mira, yo creo que es un exabrupto inastable en cualquier caso, y es una expresión además muy, no sé, despreciable, vulgar. Creo que es innecesario, cuando se ejerce el periodismo de opinión, recurrir a ese tipo de expresiones para pues calificar un hecho de la vida pública. Yo creo que muchas veces cuando uno ve ciertos desastres o ciertas declaraciones o ciertas expresiones, y vienen a mi mente casos como el de Gabriel Cuadri, pues uno sí quisiera, ¿verdad?, poder salir echando mentadas o yo qué sé, pero
pero creo que es innecesario porque la discusión pública, los asuntos de la cosa pública, pues son de primera importancia y son relevantísimos y ameritan una seriedad y una responsabilidad que creo que todos debemos contribuir a sostener. Por otra parte, y precisamente en extensión a este último comentario, creo que en diferentes zonas del país hemos visto la proliferación, la expansión, la extensión de esta chabacanería política que aprovecha precisamente, iniciábamos hablando de las redes sociales, aprovecha las emociones y las canaliza y las usa con eficacia a través de estas plataformas, de manera que logra posicionamientos electorales que se dan no por la confianza en la posibilidad de resolver las gravísimas problemáticas mexicanas, sino por simpatía, por tener algún punto de coincidencia, inclusive en los desplantes machistas, en la frivolidad, que se presenta en el culto a la personalidad, y eso naturalmente pues tiene luego consecuencias porque gente con muy pocas aptitudes para el servicio público termina al frente de grandes responsabilidades, y en el caso que nos ocupa, pues nada más y nada menos que de uno de los estados económicamente más importantes para este país, como lo es el estado de Nuevo León, en el que pues sí hay un fenómeno de violencia, y particularmente, como lo hemos visto en estas semanas, de violencia contra las mujeres, que hasta este momento no parece tener una confronta o una respuesta, para decirlo mejor, con las políticas públicas que se han implementado por parte del gobierno de Samuel García, en el que vemos actos de tremenda irresponsabilidad, de una falta de respeto inclusive para las fuerzas del orden, este pase de revista o este mensaje o no sé qué cosa de la primera dama en el estado de Nuevo León a policías, donde vemos esta frivolidad en un momento muy trágico que tenía conmovida no solo a la sociedad nuevoleonesa, sino a todo el país, con la búsqueda de la joven Devani, y él pues mostrando ahí sus rutinas de ejercicios, la aparición de otras víctimas de violencia mientras se realizaba esta búsqueda, y naturalmente la reactivación de un reclamo generalizado en amplias zonas del país por pues esta situación brutal e inaceptable, a la que yo no sé si alguien pueda o cómo podrían dar una respuesta eficaz, cuáles son los mecanismos que tendrían que implementarse para reducir, porque creo que también una parte que poco se toca, es decir, decía yo hace unos momentos, y además ya lo estoy diciendo en todos los temas, porque es lo mismo, siempre termina siendo un asunto que si el presidente lo hace bien o lo hace mal, y que el gobernador y tal. En este asunto me parece que hay una responsabilidad de Estado que incluye también a una sociedad donde se ha cultivado el machismo a través del tiempo. Alguien me corregía ayer, decía yo que las formas más violentas de ese machismo se han patentado en los últimos años con casos como estos que vemos de manera cotidiana, pero alguien me corregía y me decía, es que todo el machismo es violento. Pues entonces también hay una necesidad de que en las sociedades cambios profundos en la comprensión, que creo que se han dado en algunos sectores, producto a veces abusivo y lo que sea, pero producto de procesos como el Me Too, pero que no están extendidos a toda la sociedad. Y finalmente me referiría al asunto de la certeza jurídica de los procesos de investigación. En el caso de Devani, cómo hay una desconfianza generalizada a la conclusión que emite la Fiscalía del Estado de Nuevo León, que nos permite observar pues que
es difícil creerles a las autoridades porque ha sido una historia tan larga de desaciertos, de encubrimientos, de facilidades para la impunidad, que evidentemente ante la situación pues no queda más que cuestionar, exigir, solicitar revisiones hasta lograr que la institucionalidad pues actúe como debe actuar, que cumpla con la función para la que está ahí, y que esa reducción de la impunidad tan deseable contribuya a reducir las prácticas violentas que auténticamente creo que a todos nos han sacudido en estos días, como en otros días, como en otros años desde hace tiempo, por pues la dimensión que tiene ya este fenómeno violento. Gracias, Arturo. Aprovechando que tú dijiste que te habías hecho medio güey para contestar esto de Denise, también hay quienes me están diciendo, bueno, ¿y dónde están las palabras del presidente? Entonces les ruego que me permitan un minutito para poner este video en el cual vemos la referencia que hoy hizo el presidente sobre este tema y volvemos para los postres que luego se pone sabrosito todo ese movimiento. Regresamos en un minutito. Por favor, Andrés, vamos poniendo este video. Ayer la señora Denise Dresser, eso sí, ponlo, porque está interesante para que vean el nivel. Trump exigió y AMLO entregó. Trump amenazó y AMLO cedió. Trump demandó militarizar la frontera y AMLO cumplió. Trump impuso condiciones y AMLO cedió soberanía. Todo esto es falso, pero no es eso el tema. Es esto. En pocas palabras, y citando el lenguaje de la 4T, Trump se la metió doblada. Debería de ofrecer una disculpa pública por la vulgaridad. Una cosa es tener diferencias, ¿no? Pues ahí está esa parte que el propio presidente de la República leyó de esa manera. Temoris Greco, vamos con ya estamos al final de este programa, son las 2:49 p.m, vamos a la parte postrera. ¿Qué nos dices en esta parte final, por favor, Temoris? O sea, yo quisiera decir que el presidente tiene razón, o sea, alguien escribió, una familia Ramírez escribió en los comentarios que Denise Dresser es una Lili Telles. Yo no estoy de acuerdo con eso. Y no queremos que Denise Dresser se vuelva una Lili Telles. O sea, podemos no estar de acuerdo con lo que dice Denise, podemos discutir con ella, pero podemos discutir con ella con argumentos y con sustento. Cuando bajamos a este nivel, pues entonces ya no hay sustento, ni hay argumentos, hay mentadas. Pero si el presidente opina eso, pues también debería haberle dicho al querido Paco Ignacio que se disculpara con la gente a la que le dijo lo mismo que se hace citando Dresser. O sea, vamos a elevar el nivel de la discusión, vamos a elevar el debate, pero que sea de ambos lados. Por otro lado, bueno, ya, para los postrecitos. Bueno, nada más comentar que hoy y mañana está aquí el Tribunal Permanente de los Pueblos, que es una entidad internacional que lleva casos de derechos humanos y ahora está en unas sesiones sobre Siria, sobre Sri Lanka y sobre México, donde los periodistas, pues hay una persecución contra periodistas y hay un gran número de crímenes cometidos contra periodistas que quedan en la impunidad. El día de hoy, Priscila Pacheco, que es la hija del periodista asesinado Francisco Pacheco, y yo vamos a presentar un testimonio ante este tribunal. Se va a poder ver en vivo
y mañana también va a continuar este tribunal con las sesiones. La información para poderlo ver en vivo está en mi página de Facebook y también en Twitter. Y luego también quisiera comentar, quisiera invitar a las personas que nos escuchan. Estoy pensando en lanzar un nuevo proyecto, una carta semanal de análisis político que va a llegar directo a los buzones de la gente por email, va a ser por suscripción. Y estoy haciendo varias preguntas porque quiero saber qué es lo que la gente piensa, qué es lo que le gustaría ver, cómo estaría dispuesto a apoyarlo. Y también la información está, el día de hoy la puse tanto en mi muro como en Twitter, o sea, en Facebook y en Twitter. En mi muro en facebook.com/Temoris y en Twitter en @Temoris. Entonces los invito a verlo, a comentarlo y ojalá me puedan apoyar en este nuevo proyecto. Y pues muchas gracias. Nos vemos el martes, como siempre, con Arturo, Arnoldo y Julio. Gracias. Temoris, aprovecho nada más para preguntarte. Hoy tuvimos al inicio del programa una entrevista con Adela Navarro, directora del semanario Z de Tijuana, y con Anabel Hernández, periodista, sobre este tribunal que se está desarrollando sobre asesinatos de periodistas. Ellas decían que les parecía que había una especie de fusilamiento virtual desde la conferencia mañanera de prensa contra el periodismo, que había una actitud vil de atacar a periodistas como Carmen Aristegui, que había pues una serie de acciones que lesionaban al periodismo desde instancias del poder público. Aunque sea brevemente, ¿qué opinas, Temoris? Bueno, a mí me parece que no debemos estar utilizando esos símiles, ¿no? También Ignacio Mier llamó al fusilamiento pacífico. ¿Qué es eso? Sí. O sea, ¿de qué está hablando ese señor cuando dice el fusilamiento pacífico de la oposición? Y tampoco hay un fusilamiento virtual desde la mañanera. Hay lo que antes era ocasional, lo que antes se producía una vez cada 2 meses, ahora es diario, que es el uso de este conflicto con la prensa para mantener a las bases del presidente movilizadas. Y a mí me parece que es muy peligroso utilizar a la prensa así en el país donde más periodistas matan en el mundo. Entonces, a mí eso sí me parece que es un despropósito. Ahora, llamarlo fusilamiento, vamos a tener cuidado con las palabras, es lo que cada vez hay menos en estos días, y a mí me parece que las queridas Adela y Anabel podrían encontrar mejores comparaciones. Vamos a dejar de fusilarnos, de llamarnos traidores y de la crispación. Vamos a tratar de bajarle a la crispación. Gracias, Temoris. Arnoldo, a los postres, lo que usted diga, por favor. Bueno, coincido con Temoris en el sentido de que los periodistas tenemos que aguantar vara, porque además lo que pedimos es eso. O sea, pedimos que cuando nosotros hacemos una crítica a un político, el político se aguante, que responda con hechos en todo caso. Yo le decía alguna vez en algún debate a un político, es que si yo digo que tú eres ineficiente, tu respuesta debe ser eficiente y me callas la boca, ¿no? Si yo digo que en tal cosa no está funcionando y tú haces que funcione, ganan todos, ganas tú, me desmientes a mí y gana la gente que recibe el beneficio de la acción de gobierno, etcétera. Porque además ellos tienen el presupuesto público y pueden hacer cosas, ¿no? Entonces, si hoy tenemos un presidente que considera que debe contestarle a los periodistas no podemos quejarnos, tirarnos al piso y decir, el presidente me está fusilando y perdiendo mi credibilidad y algún chairo me va un día en la calle a hacer algo, ¿no? Tendríamos que demostrarle al presidente que lo que estamos diciendo es cierto, que sus políticas no están funcionando y encontrar datos duros que además deben de sobrar y hacer periodismo de investigación y ir más a fondo, aunque todos los días delata, ¿no? Pues que responda lo que quiera y que nosotros tengamos el derecho a poder hablar y decir. Me parece eso mejor a cuando el director de un medio de comunicación te pedía que no tocaras un tema, a la autocensura, que en este país hemos vivido constantemente con eso, ¿no? Bueno, y dicho esto, también quisiera comentar con respecto a lo de Samuel, lo de Nuevo León, que estamos invadidos de estos políticos, Julio. Ya no solamente es lo tiktokero, es el afán de popularidad.
Pero creo que también el presidente López Obrador, cuando responde con estas encuestas mundiales que lo sitúan en segundo lugar, recurre un poco a lo mismo. Y también los políticos panistas, el gobernador de Guanajuato, etcétera, están preocupados por la popularidad, no por hacer bien las cosas. Y eso está generando un problema grave de gobernanza en todos los estados del país, ¿no? Por ejemplo, Samuel García tendría que sentarse a estudiar en qué consiste la violencia feminicida. Debe haber espléndidos académicos en Nuevo León que se lo puedan explicar. ¿Qué ha cambiado? ¿Qué ejemplos hay de otras ciudades? ¿Qué pasó en Ciudad Juárez? ¿Qué está ocurriendo en las entrañas de esa sociedad? Y cómo ciertos programas de gobierno, con algunas modificaciones muy pequeñas o grandes, radicales, pueden tratar de influir en que esas situaciones no prevalezcan o disminuyan, ¿no? Pero igual cuando el presidente López Obrador se refiere al movimiento feminista con estos clichés de género, cuando dice que las mujeres deben de cuidar a los ancianos, las hermanas en las familias y establece esos parámetros, también tendrían que muchas excelentes vanguardistas feministas de la 4T, que hoy ocupan espacios en las cámaras, etcétera, poderle explicar al presidente que ese discurso no está bien, que tiene que aprender, que tiene que entender qué es lo que está cambiando en el mundo, en la conceptualización de los problemas para poder atenderlos, ¿no? Pero no vemos eso. Vemos que únicamente responden a ese tipo de críticas buscando la popularidad y así no se va a solucionar ni uno solo de los problemas que tenemos, ¿no? Gracias, Arnoldo, gracias. Arturo Rodríguez, te toca cerrar esta mesa y aportarnos tu comentario final, por favor, Arturo. Sí, pues es que ahora como que a todo mundo le duele que le den un rasponcillo, que te suelten ahí comentarios unas horas en el Twitter, ¿no? Pues a veces sí se siente feo, sobre todo cuando ya le entran al ámbito de la vida privada, pero pues bueno, son gajes del oficio. Un oficio que desafortunadamente se ha visto manchado también por las conductas perniciosas de algunos actores y actrices dentro de pues esta noble profesión, que más que ejercerla se han dedicado a otro. Lo mismo que a la construcción de un perfil público personal con determinadas características que tienen naturalmente sus beneficios, como al servicio de intereses factosos o de grupos de interés creado o de grupos políticos o económicos, para ser más claro, de políticos y empresarios. Y creo que el día de hoy hemos visto un ejemplo muy claro de eso. Lo comento a partir de pues este texto que publicó Álvaro Delgado el día de hoy en Sin Embargo, a propósito de la investigación que existe sobre Latinus y particularmente Alexis Nikin y Federico Madrazo, hijo y yerno pues de quien ha sido el rival histórico del presidente López Obrador, como lo es Roberto Madrazo. Ya sería muy largo hacer un apunte de los momentos de confrontación que han tenido a través de su historia desde finales de los 80, principios de los 90 en el estado de Tabasco, hasta quizás la elección 6, pero que resulta muy significativo que este portal pues haya surgido bajo pues el financiamiento no solo de estos personajes, sino que a donde apunta a la investigación, pues es a la ilegalidad que pudiera haberse configurado en la financiación de ese proyecto, que ciertamente se vale de algunos periodistas y de las herramientas del oficio, pero para pues un proyecto político, un proyecto económico, porque pues ahí convergen las dos cosas, ese maridaje entre el capital y el poder. Entonces, pues yo quiero el postrecito, aprovecharlo para poner el ojo también en eso, porque a final de cuentas no, creo que no es válido reivindicar la libertad de expresión y blandirla como un argumento para la impunidad cuando hay pues irregularidades que además
Molly, ella también se enoja. Sí, también participa, sí, que con el uso del periodismo con fines poco nobles, y que en ese caso de Latinus se materializan con mucha claridad. Entonces, bueno, ya saludó, y expresó su indignación, tanto como yo, la necesidad de que se establezcan las diferencias entre los que hacemos periodismo y los que no, ¿verdad? Muy bien, perfecto, pues qué bueno que tuvimos además la participación de una voz activa ahí con Arturo. Se llama Molly, es Molly, que es el diminutivo, volteó de inmediato, es el diminutivo de molestia. La libreta. Ese es diminutivo de molestia, órale. Bueno, Temoris Greco, gracias, buenas tardes. Gracias, y solamente para quienes quieran saber de lo que está hablando hace un momento, este es el tercer post de mi muro en Facebook y también está en Twitter y tiene la etiqueta Caravanserai. Entonces, para que por favor lo chequen. Gracias, amigos y amigas y todos, y nos vemos el próximo martes. Gracias, hasta luego. Arnoldo Cuellar, gracias, buenas tardes. Gracias, Julio. Yo ya le di mi like, Temoris, y ya te dije que $1 al mes se me hace muy razonable. Saludos, Arturo. Arturo Rodríguez, gracias y buenas tardes. Gracias, Julio. Hasta pronto. Hasta pronto, gracias. Hasta luego.